Naruto siempre soñó con ser Hokage. Lo proclamaba en voz alta como un grito de atención. Nadie creía que lo lograría y, muchas veces, ni él mismo lo creía. Nunca pensó que cumpliría su sueño tan rápido. Después de la muerte del Sandaime, lo último que esperaba es que lo nombraran Godaime. Ahora, como un Hokage de 13 años, tendrá que lidiar con todo lo que conlleva el sombrero. ¿Sueño o pesadilla? Por fanfics Naruto y Mata el link del autor al concluir la teoría. Capítulo 1. Toda Konoha estaba de luto. Recientemente, la aldea había sido atacada por Oto Izuna, perdiendo a muchas personas en el evento, entre ellas el Sandaime Hokage y Ruzen Sarutobi. A pesar de la tristeza y el dolor causado por la pérdida de sus seres queridos, la gente poco a poco volvió a sus vidas normales. Los negocios se volvieron a abrir, los shinobis y kunoichis salieron a misiones y el consejo fue convocado a una reunión. Con eso dejaríamos acabada la parte de la seguridad en las fronteras. ¿Qué es lo siguiente?, comentó un miembro del consejo shinobi. Antes de que alguien pudiera sugerir otro punto, Danzo golpeó el suelo con su bastón para llamar la atención de la sala. Lo siguiente de lo que debemos hablar es del nombramiento de un nuevo Hokage. No podemos mostrarnos débiles ante el resto de aldeas, proclamó el halcón de guerra. Odio decirlo, pero tiene razón. Necesitamos un nuevo Hokage, afirmó Shikaku. Yo nomino a Danzo Shimura como Godaime Hokage, habló Omura, ganándose un asentimiento de acuerdo de Koharu. El jefe del clan Nara negó con la cabeza. No es una buena opción. Es demasiado mayor para el puesto. Necesitamos a alguien que pueda ejercer durante años para darnos estabilidad. Estoy de acuerdo con su lógica, comentó Shibuya Burame. Seguido de eso, propusieron otros shinobis, e igualmente fueron descartados. Jiraiya era un pervertido aclamado, la población femenina no estaría de acuerdo con él, además de que era el líder de la red de espías del pueblo y se pasaba la mayor parte del tiempo fuera del mismo. Tsunade Senju era una alcohólica y jugadora empedernida, por no hablar de que dejó la aldea hace muchos años, debido a la pérdida de sus seres queridos. Kakashi Atake siempre llegaba tarde, salvo en las misiones, y en general era un pervertido y un flojo. Maito Gai rápidamente se descartó, no hizo falta ningún argumento, solo de imaginarlo, a todos les recorrió un escalofrío. Al final, no había ningún shinobi o kunoichi que se ajustara a lo que ellos deseaban, hasta que alguien propuso la idea más loca. ¿Y si nombramos a Naruto Uzumaki Hokage? Rápidamente todos los ojos se volvieron a él como si estuviera loco. ¿Has perdido la cabeza? Ese chico no es material de Hokage en ninguno de los sentidos. Tengo que discrepar en eso. Puede que no tenga el nivel ni los conocimientos que requiere el puesto, pero tiene el potencial, el impulso y, lo más importante, la voluntad de fuego que todos los Hokages anteriores han tenido. Y así, entendemos que el chico ha ayudado bastante a tu familia, especialmente a tu hija y tu sobrino, pero debes pensar bien las cosas. Esto es serio, le recriminó el mitocado. Y yo también. Como he dicho, reconozco que al chico le faltan varias cosas para ser un Hokage ideal, pero no es como que tengamos muchas opciones. Llevamos aquí casi 2 horas, y ninguno ha podido señalar a un shinobi de nivel adecuado que cumpla con los requisitos, por lo que tendremos que sacrificar un poco el poder para hacerlo. Tampoco es que lo hayamos bajado tanto. Es el último muerto, proclamó un civil, interrumpiendo a Hyuga. Y, sin embargo, puede producir más de 1000 Kage Bunshin sin sudar, derrotar a Neji después de que este cerrara su Tenketsu, convocar al jefe Sapo y detener al Ichibi Jinchuriki incluso después de transformarse en su Biju completo. Me pregunto hasta qué punto la evaluación de la academia es correcta, expuso el ojiblanco. Todo el mundo se quedó callado ante eso. No lo habían pensado. Era cierto. Todas esas cosas eran impresionantes por sí solas, no hace falta decir juntas. Todos los shinobis de la habitación se preguntaron cuánto podría haber mejorado el Uzumaki si hubiera tenido un trato justo y un sensei que lo entrenara como era debido. Después de mucha deliberación, el consejo llegó a un acuerdo, o mejor dicho, la parte shinobi lo hizo e ignoraron a los civiles, los cuales no hacían más que gritar en protesta y decir que el Uchiha se merecía más el puesto que el rubio, cosa que los ninjas sabían que no era verdad. Yashi Hyuga salió muy contento de la reunión, aunque mantuvo su fachada estoica. No solo había propuesto al chico como Godaime porque estaba agradecido con él por ayudar a su familia, sino que tenía un plan ahora que había logrado su objetivo.
Era arriesgado, y existía la posibilidad de que los ancianos del clan no lo compraran, pero si salía como él quería, no solo habría ayudado al Jinchuriki a lograr su sueño, sino que también salvaría a sus dos hijas del sello del pájaro enjaulado. Por otro lado, en la tienda de Ichiraku, el ojiazul estornudó. ¿Te encuentras bien? ¿Llevas desde que entraste estornudando?, le preguntó Teuchi a su cliente favorito. Sí, estoy bien. Creo que alguien ha estado hablando de mí durante bastante tiempo, respondió Naruto pensativo, solo para encogerse de hombros y volver a comer su ramen. Puede ser, pero aún así ten cuidado de no pillar un resfriado, avisó el hombre. Sí, respondió el adolescente felizmente. Después de comer varios tazones de, según él, la comida de los dioses, pagó y salió del lugar. Tenía el presentimiento de que algo iba a pasar. Sin darle mayor importancia, caminó por las calles hasta llegar al hospital. Quería visitar a su compañero de equipo, Sasuke, y esperaba de verdad que el chico CJ se recuperara pronto. Era un tipo raro pero agradable. Entró al edificio sin prisa y preguntó en la recepción por sus habitaciones. El hospital era uno de los escasos lugares que siempre lo trataron bien. Ningún doctor o enfermera lo había tratado mal, al menos que él recordara. Primero fue a visitar a Luchia, el cual estaba en la cama molesto. ¿El motivo? Sakura no le dejaba en paz. «Hey, Teme, ¿cómo estás?», le preguntó con alegría, a pesar de los insultos y sus enfrentamientos, lo consideraba como un hermano. «Estoy bien, Tobe. No sé ni siquiera por qué estoy aquí», le respondió con molestia. Kakashi-sensei recomendó que te quedaras en el hospital un par de días para garantizar que tu cuerpo no sufrió por la pelea con Gaara, en especial tu brazo, argumentó la pelirrosa. ¿Y tú, Sakura-chan, cómo te encuentras?, cuestionó el rubio a su enamorada. Estoy bien. Los médicos dijeron que no sufrí daños reales por la arena, dijo la Aruno. Sasuke gruñó, molesto, aunque la mayor parte del tiempo agradecía su trato especial, otras veces, como en ese momento, odiaba que lo trataran diferente. La conversación no pasó a más. El pelinegro se negó a hablar y la ojiverde tampoco estaba muy emocionada de hablar con el Uzumaki, por lo que este se despidió y fue a ver a Lee. Hola CJs, ¿cómo te encuentras?, le preguntó al entrar en su habitación. Josh, Naruto-kun, me alegra verte. En cuanto a mi condición, estoy perfectamente, aunque por alguna razón los médicos no me dan el alta, pero no te preocupes, mis llamas de la juventud arden intensamente y en poco estaré fuera, habló emocionado. Eso es bueno, comentó felizmente el Jinchuriki. Estuvieron hablando un rato hasta que llegó una enfermera y le pidió amablemente que se retirase, ya que tenían que hacerle unas pruebas al paciente. Encogiéndose de hombros, se despidió del estudiante de Gai y salió del hospital. Aún era temprano y no tenía nada que hacer, por lo que decidió ir al campo de entrenamiento de su equipo y entrenar. Algo le decía que no tendría suerte encontrando a Ero Sennin. Y no se equivocaba. Jiraiya, en lugar de estar en los lugares habituales, es decir, en las aguas termales o cerca del río donde se bañan las mujeres, se encontraba en la cámara del consejo, donde estaba recibiendo noticias que no le gustaban para nada. Capítulo 2. Naruto suspiró. Habían vuelto a la aldea después de que Tazuna y sus hombres terminaran el puente. Eso fue hace 2 semanas. La primera semana se la dieron de descanso y él aprovechó para entrenar bajo la tutela de Zabuza. Su poder había funcionado a las 1000 maravillas y nadie podía verlos, oírlos o sentir su chakra, lo cual era bueno. La segunda semana consistió en ejercicios de trabajo en equipo, que no sirvieron para nada en su opinión, y tediosas misiones de rango D, que más allá de dinero rápido no podía verle algún valor. Había intentado pedirle una cita a Sakura en varias ocasiones, pero no había tenido suerte. El espadachín resucitado le propuso usar su linaje para hacer que ella se volviera loca por él, pero no estaba muy convencido de hacerlo. Sin tener otra cosa que hacer, decidió dirigirse a un campo de entrenamiento para perfeccionar los jutsus de agua que le había enseñado su sensei secreto. Fue durante su recorrido que se dio cuenta de que estaba siendo seguido. «Konohamaru, ¿cuántas veces tengo que decirte que las rocas no son cuadradas?», preguntó mientras se daba la vuelta. Con una nube de humo, el equipo Konohamaru se mostró, cada uno con una pose. «Como se esperaba de mi rival, has visto a través de nuestro disfraz», proclamó el Sarutobi. «Konohamaru, ¿qué quieres?», preguntó el rubio. «Necesito tu ayuda desesperadamente». «Es una emergencia», afirmó con urgencia el nieto del Sandaime, a lo cual se ganó toda la atención del genin.
¿Qué ocurre?, cuestionó con severidad. Mañana tenemos examen de historia y no tengo ni idea, respondió con toda seriedad. El ojiazul sintió el fuerte impulso de querer golpearse la cara. Con su actitud pensó que sería algo peligroso, no eso. Quiso decirle que eso no era una emergencia, pero podía entender por qué le pidieron ayuda. Él era el maestro en escaquearse de los exámenes. Había perdido la cuenta de cuántas veces hizo una broma a la academia solo para librarse de algún examen. Está bien. Os ayudaré, pero no podéis decirle a nadie que fue yo quien os ayudó. Sí, jefe, afirmó el niño seguido de sus dos amigos. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres que la academia esté cerrada?, le preguntó. El mayor tiempo posible, respondió con firmeza. El Uzumaki sopesó sus opciones. ¿Pintar el edificio? No, eso no evitaría el examen en absoluto. ¿Trampas en el aula que arruinen los exámenes? ¿Retraso de 1 o 2 días? ¿Hacer estallar los inodoros? No, demasiado asqueroso, además de que la última vez no salió muy bien. Se detuvo por un momento. Quiso darse un golpe por ser tan tonto. Ya no estaba limitado por lo que podía o no hacer. Ahora tenía un poder que literalmente se basaba en las bromas. Las opciones eran ilimitadas. Una amplia sonrisa apareció en su cara. La gente en la calle que le prestó verdadera atención sabía lo que esa sonrisa significaba y un escalofrío les recorrió. No querían ser el blanco de la próxima broma del rubio. Cuando llegaron a un lugar sin tanta gente, despidió a los chicos asegurándoles que él se ocuparía de todo. Con un gracias, se despidieron y se fueron a entrenar, o a jugar según el punto de vista. A la mañana siguiente, cuando tanto profesores como alumnos estuvieron cerca de donde antes estaba la academia, pudieron darse cuenta que en lugar del edificio al que estaban acostumbrados había un oso de peluche gigante. El equipo Konohamaru se maravilló del trabajo de su jefe. Se preguntaron cómo pudo hacerlo, más que nadie se hubiera dado cuenta hasta esa mañana. Obviamente, no iban a decirle a nadie nada. Su jefe los había librado del examen malvado de historia y no iban a delatarlo. Naruto, bajo el enje de un civil cualquiera, miraba fingiendo sorpresa cuando en su cabeza se estaba riendo a carcajadas. Había estado toda la tarde anterior y parte de la noche pensando en qué convertir la academia, y al final se había decidido por eso. Estaba bastante contento del resultado. Se sentía un poco mal por Iruka Sensei, pero no se podía hacer nada. Devolver el edificio a su forma normal no sería una broma, y su poder solo funcionaba si se podía considerar lo que hizo como una broma, por lo que no había nada que pudiera hacer. Se fue del lugar sin que nadie cuestionara nada. Incluso si alguien sospechaba que fue él quien lo hizo, no había pruebas. En ese momento estaba amando su Keto y Genkai. Tendría que darle un nombre en el futuro. Llegó al campo de entrenamiento 7 y se encontró con la misma escena de siempre. Sasuke contra un árbol meditando o haciendo cualquier otra cosa emo, y Sakura observándolo muy de cerca y pidiéndole una cita. Si era sincero consigo mismo, se estaba cansando de esa situación. Cada vez era más tentadora la idea de usar su poder en su enamorada. O al menos usarlo para dejar en ridículo al Teme. Se imaginó un montón de escenarios para dejar en vergüenza a Luchia. El tutú rosa fue su primer pensamiento. Luego pensó en hacer que él dijera que era gay con una voz gay y un pendiente en la oreja. También estaba desnudo en público. Hacerle parecer un niño pequeño con traje de marinero y que llamara a la pelirrosa Mara. Disfrazarlo de pollo o pato, tal vez de ambos. Teñirle el pelo de rosa, naranja o verde neón. Las posibilidades eran infinitas. Se rió para sí mismo. Algunas eran muy chistosas de pensar. No pudo seguir con sus divagaciones bromistas por más tiempo, debido al puñetazo que su compañera de equipo le dio. «Ay, ¿a qué ha venido eso?», preguntó molesto. Estaba enamorado de la chica, pero odiaba cuando le pegaba o insultaba, aunque cualquier cosa era mejor a que lo ignorara. «Deja de reírte sin razón. Es molesto», le regañó. Frunció el ceño. Que se riera solo no era una razón justificable para que lo golpeara. Tal vez en el pasado no le hubiera importado, pero su tiempo con Zabuza y Aku había hecho que su mentalidad cambiara un poco, aunque no demasiado. «Puf, Tobe», dijo el pelinegro. El rubio frunció aún más el ceño y contuvo un gruñido. Nadie le había pedido su maldita opinión. El hecho de que la ojiverde lo mirara con corazones en los ojos y como si fuera perfecto solo lo molestó más. Sin poder evitarlo por más tiempo, soltó un gruñido casi animal, lo cual asustó un poco a la aspirante a Kunoichi. ¿Realmente había sido tan estúpido antes de que el ninja desaparecido lo entrenara para tolerar todo eso?
Desgraciadamente, la respuesta era sí. Mandando al diablo temporalmente su moral y juicio, decidió usar su linaje para solucionar el problema de una forma que a él le beneficiaba. Había estado anteponiendo a los demás sobre sí mismo por demasiado tiempo. Era hora de arreglarlo. Broma, dijo señalando a Sakura. Broma, volvió a decir esa vez apuntando a Sasuke. Ninguno de los dos tuvo tiempo u oportunidad para evitar que el poder de Naruto los golpeara de lleno. No era como que pudieran verlo para empezar. La pelirrosa dejó de mirar con molestia al rubio y empezó a babear por él, preguntándose a sí misma qué había visto en el Uchiha cuando el ojiazul era claramente mejor en todo y mucho más guapo. Por otro lado, el pelinegro se convirtió en una chica. Ni siquiera se cuestionó su cambio de género, solo podía pensar en lo guapo y fuerte que era su compañero de equipo y que haría lo que él quisiera sin dudarlo ni un segundo. Cuando la molestia, frustración e ira de Uzumaki se deshizo, se dio cuenta de lo que había hecho. Aunque siempre quiso el amor de la Aruno, nunca lo quiso así. Además de que no podía entender por qué decidió convertir al Teme en una chica enamorada de él. Capítulo 3. Naruto estaba nervioso. Por más que se había intentado convencer a sí mismo que no pasaría nada, no las tenía todas consigo. En ese momento, preferiría enfrentarse al Ichibi otra vez que tener que lidiar con esto. La gente podría preguntar qué es lo que le tenía tan nervioso, y la respuesta no podría ser más simple: las clases con Yasuo Yuga. No solo tenía que aprender en una semana todo lo que un Hokage necesita saber sobre política, etiqueta y esas cosas, sino que tenía que aprenderlas con uno de los hombres más estoicos de la aldea. Aunque no era muy consciente de todo lo que se refería a los Hyuga, sí sabía algunas cosas gracias a Hinata y Neji. Nada de lo que había oído sobre el hombre era positivo, y si tomamos como ejemplo a su hija mayor, las cosas no eran muy alentadoras. Después de un par de minutos, los guardias le dejaron entrar y un sirviente le guió hasta el despacho del líder del clan. Por un segundo se planteó correr como alma que lleva el Shinigami, pero recordando la promesa que le había hecho a Tsujiji, se mantuvo firme. Con un adelante, abrió la puerta y entró. El lugar era bastante rudimentario, con un escritorio, un par de bibliotecas y un archivador. No vio ninguna foto o efecto personal que le diera un aire acogedor. «Siéntate», le indicó el hombre, a lo cual acató sin decir nada. Yasuo aún estaba pensando cómo abordar todo el asunto con él, pero al no encontrar una forma fácil por el momento, decidió centrarse en lo que realmente habían quedado en hacer: las clases educativas que tanta falta le hacían. Usando clones de sombra, Jiraiya le informó el día anterior del secreto del Kage Bunshin, puso a 5 clones a leer libros sobre política y etiqueta, mientras el original aprendía tácticas y a cómo distribuir los activos militares según la necesidad. El Hyuga no era tan bueno como Shikaku en eso, pero le presentaría una base sólida para cuando fuera Hokage, momento en que el líder de los Nara seguiría su instrucción y lo aconsejaría junto a los ancianos hasta que pudiera valerse por sí mismo. Después de un par de horas, se tomaron un descanso. Fue entonces cuando disipó a sus clones y asimiló todo lo que habían aprendido. Sobraba decir que le dolía la cabeza a horrores con todo el conocimiento que recibió de golpe. Agradeció inmensamente el té que le habían traído, ya que fue capaz de mitigar un poco el dolor. Dentro de 15 minutos, cuando termine el descanso, te preguntaré sobre la información que hay en esos libros. Si veo que no los has aprendido correctamente, tus clones volverán a leerlos, informó el ojiblanco, a lo cual el rubio asintió. Era bastante aburrido todo lo de la etiqueta y gran parte de la política, pero era interesante la parte de las leyes. Si las hubiera sabido antes, tal vez su vida podría haber sido un poco mejor, ya que era claro que muchas personas las rompieron con respecto a él. Por ahora, me gustaría hablar un tema personal con usted, comentó el pelinegro. El ojiazul frunció ligeramente el ceño. No podía imaginar de qué podrían hablar. Tal vez era algo relacionado con su partido con Neji. El chico no lo sabía. Usted dirá, respondió con calma, algo de lo que había leído en los libros de etiqueta saliendo a flote. El hombre asintió con aprobación, aunque era un poco desconcertante lo rápido que aprendía el muchacho. En verdad no entendía cómo la gente había descartado tan fácilmente su potencial. Si no me equivoco, mi sobrino le habló sobre el sello del pájaro enjaulado durante vuestro combate. El Uzumaki frunció el ceño y asintió. No le gustaba esa cosa. No sé hasta qué punto puede saber sobre la implantación de dicho sello, pero la verdad es que de la rama principal, solo el mayor no es marcado. El resto de hijos van a la rama secundaria y son sellados.
Al adolescente no le gustó para nada eso, y esperaba poder abolirlo una vez se convirtiera en Hokage. Y así, imaginando lo que estaba pensando, negó con la cabeza. Desgraciadamente, ni siquiera el Hokage puede cambiar esto. Tanto el Sandaime como el Yondaime lo intentaron y fracasaron. Las leyes protegen a los clanes y sus costumbres, y los ancianos del clan se niegan a cambiarlas. Una mueca amarga se formó en la cara del rubio. Él quería cambiar eso, pero si su Hiji e ídolo no pudieron, era poco probable que él pudiera, al menos en el corto plazo. Como creo que ya sabes, tengo 2 hijas, Hinata y Hanabi. Normalmente Hanabi sería sellada al ser la menor, pero ha mostrado ser mucho más superior a su hermana, así que los ancianos están pensando en poner el sello en Hinata. Pero no es justo. Hinata no es débil, lo que pasa es que es demasiado amable y teme dañar al resto, protestó el ojiazul. Puede que no conociera mucho a la chica. Por alguna razón siempre se ponía roja y tartamudeaba o se desmayaba cuando él estaba cerca. Pero de lo que estaba seguro era de su buen corazón. Coincido contigo, afirmó el hombre, pero eso no quita que si no se hace algo, ella será marcada con el sello del pájaro enjaulado, explicó. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si él podía ayudar, lo haría sin dudar. El ojiblanco tuvo que contener una sonrisa, por lo que bebió de su té para disimular. Solo hay una solución para este problema, pero es algo complicada, expuso. No me importa. Si está en mi mano, ayudaré, Datebayo. Entonces, ¿estarías dispuesto a casarte con mi hija? Sí. Espera. ¿Qué? Preguntó perplejo. Su mente tardó unos segundos en reiniciarse. Por otros pocos segundos creyó haber oído o entendido mal, pero no fue así. Su cara seria le decía todo lo que necesitaba saber. Un segundo después se congeló. Tenía 13 años. A esa edad nadie piensa en casarse, al menos no un niño, menos aún uno que ha sido despreciado y aislado toda su vida. Ni siquiera pensaría en casarse con Sakura-chan en ese momento. Esa era otra. Sakura. Le gustaba la chica pelirrosa. Sabía que era un amor infantil, no uno real, pero era lo máximo que podía sentir en su edad y situación. Y sin embargo, sabía en lo más profundo de sí mismo que ella nunca correspondería a sus sentimientos. ¿Qué opina ella de esto?, preguntó, saliendo un poco del aturdimiento. No lo he hablado con ella todavía. Primero quería saber si estarías dispuesto a casarte con ella, le respondió. Era una verdad a medias. No necesitaba hablar con ella para saber que felizmente aceptaría. No era un secreto para nadie que su hija mayor estaba enamorada del Jinchuriki. El único que realmente no lo sabía era su propio enamorado. Ya veo, comentó y tomó un sorbo de su té. No sabía qué decir. No hace falta que me des una respuesta ahora. Tienes hasta el día de la ceremonia de Hokage para pensar. Estaré esperando tu respuesta. No volvieron a tocar el tema después de eso. Se centraron en las lecciones y únicamente en ellas. A pesar del aturdimiento, Naruto pudo estar mayormente concentrado y su progreso fue constante, por no decir bastante rápido, algo que sorprendió al patriarca Hyuga en gran medida. No por primera vez se preguntó cuánto había pasado por alto su potencial la gente. Cuando el Uzumaki salió del complejo para comer y luego ir a entrenar con Jiraiya, aún estaba pensando en lo que debía hacer. Por un lado una amiga que necesitaba ayuda y la forma de hacerlo era muy peculiar, y por el otro, su amor de la infancia. Los pros y contras de decir sí o no aparecieron en su cabeza uno tras otro aturdiéndolo y confundiéndolo. Le hubiera gustado poder ir a alguien y pedir consejo, pero sabía que toda la situación era un secreto y que si la gente se enteraba, Hinata, Yasuo los dos podrían tener problemas. Ni siquiera su preciado ramen pudo animarlo. Ahí ya me veía a su figura de primo barra hermano pequeño comer su comida sin ganas, preocupándola mucho. Su padre estaba igual. El rubio se fue a dormir esa noche con un dilema que no podía resolver y solo tenía unos pocos días para decidirse. Ni siquiera en sueños se libró. Pesadillas de posibles escenarios catastróficos de lo que pasaría tanto si se casaba con la ojiperla como si no. Capítulo 4. El día había llegado. Después de una semana de duro entrenamiento y clases la mar de aburridas, había llegado el momento de cumplir su sueño y convertirse en Hokage. Naruto, el futuro Godaime Hokage, se encontró vestido con las túnicas ceremoniales, esperando a que llegara el anuncio y tuviera que pararse frente a toda Konoha. Curiosamente, no fue ese hecho lo que lo llenó de nervios y angustia. No, la posible negativa de la gente a su nombramiento no era lo que más le asustaba.
aunque tenía que reconocer que sí le daba un poco de miedo. Yashi Hyuga le dio hasta ese día para que tomara su decisión, e incluso en ese momento, justo antes de cumplir su meta en la vida, no podía por su vida dar una respuesta. Hiciera lo que hiciera, tomara la decisión que tomara, ambas resultarían en algo tanto bueno como malo. No había opción totalmente acertada. Era como esas malditas situaciones donde solo podías minimizar los daños. Pero lo sabría. Si decía que sí, Hinata se salvaría del sello del pájaro enjaulado y podría tener una familia. Sin embargo, renunciaría a su enamorada y si el matrimonio no iba bien, corría el riesgo de vivir en un matrimonio frío y sin amor. Si decía que no, no tendría que renunciar a su amor por Sakura y la Ojiperla no sería obligada a casarse con él. Sin embargo, no había garantías de que la pelirrosa le diera una oportunidad, mucho menos que se enamorase de él, y la pelinegra sería marcada con esa estúpida foca. Todas las variantes y posibles escenarios atormentaban su mente. Dio gracias a cualquier deidad que estaba allí arriba cuando fue el momento de salir al tejado de la Torre Hokage. La multitud estaba mortalmente silenciosa, y no era para menos. Mientras el rubio estaba desconectado de la realidad, los ancianos y Jiraiya habían informado la verdad de su familia a la gente de abajo. Decir que todos estaban conmocionados al enterarse de que habían estado maltratando al hijo de su mayor héroe y una de las kunoichis más fuertes de la aldea sería una subestimación. No solo habían maltratado y aislado a la progenie del Yondaime Hokage y su esposa, la habanero de sangre caliente, sino que además el chico era el último Uzumaki que tenían. Estaban jodidos. Aunque el Jinchuriki no prestó atención a todo el discurso de presentación, no lo necesitaba. Fue en su tercer día de entrenamiento que su padrino le había dicho toda la verdad. Decir que el Ojiazul estaba molesto era como decir que el Sanin Sapo era un poco pervertido, una gran subestimación. El único motivo por el cual no se lanzó contra el peliblanco al enterarse es porque estaba cansado después de estar toda la tarde entrenando con más de 1000 clones de sombra. Hizo falta una invitación en Ichiraku y que éste le prometiera contarle todo sobre sus padres para que lo perdonara. El maestro de espías podría haber jurado esa noche que el estómago del niño era tan grande como el de Gamabunta por todo el ramen que comió. Teuchi estuvo muy feliz de obtener las ganancias de casi un mes en una noche, mientras que el sabio pervertido se fue llorando por todo el dinero que gastó. El rubio se aclaró la garganta, no tanto para llamar la atención como para evitar que los nervios afectaran sus cuerdas vocales. Aún así, se ganó la atención de todos los civiles que estaban en la calle, junto a los shinobis que también estaban allí y en los edificios. Pueblo de Konoha, sé que nuestra historia no fue la mejor, empezó, ganándose la mirada avergonzada y culpable de la mayoría, pero no guardo rencor por eso. Puedo entender vuestro miedo y odio, y puedo asegurar que no lo tendré en cuenta de aquí hacia adelante. Sé que soy joven, diablos, soy el primero en pensar que me dieron este puesto varios años antes de tiempo, algunas risas se oyeron entre la multitud, pero eso no quita que daré mi mejor esfuerzo para enorgullecer a todos los que me precedieron y me sucederán, porque a pesar de que me falten años de experiencia y algo de poder, tengo la voluntad de fuego que todo Hokage debe tener, y protegeré este pueblo con todo lo que tengo, porque yo soy el quinto Hokage, dijo poniéndose el sombrero. Al principio fue todo silencio. Después una persona aplaudiendo, luego otra, y así hasta que la mayoría, si no toda la gente, empezó a aplaudir y celebrar. Su Godaime no era alguien que hubieran pensado, pero mostraba ser prometedor, y merecía una oportunidad después de todas las dificultades que había tenido que sufrir desde su nacimiento. Un suspiro de alivio salió del Jinchuriki. Eso había salido bien. Mejor de lo que jamás imaginó, a decir verdad. Escuchar a la gente proclamar su nombre, reconociéndolo, no solo como él mismo y no el Kyuubi, sino también como su Hokage, lo hizo feliz. Los protegería, a todos ellos, sin importar el qué. La mayoría de adultos empezaron a hablar y festejar el comienzo de un nuevo liderazgo. Algunos shinobis se burlaban del resto por lo que estaban pasando, ya que los ninjas que estaban siendo molestados eran de la opinión de que el chico nunca lograría ser Hokage. Y Vicky Morino se estaba riendo a carcajadas de la situación, asustando a los que tenía alrededor salvo Anko, la cual estaba curiosa. Le preguntó el motivo de su diversión, y al saber las palabras del Gaki en la primera prueba, ella también empezó a reír, haciendo que la gente ya asustada por el jefe de Tei dieran varios pasos hacia atrás. Los novatos estaban conmocionados. No podían creer que Naruto, el último muerto, fuera hijo de dos de sus más grandes héroes y el nuevo Hokage. También estaba su condición de Jinchuriki, y agradecían a los cielos que no se hubiera vuelto como Gaara.
Gai y Lee celebraron sobre las llamas de la juventud del rubio. Neji asintió con la cabeza y dijo que se lo merecía. Tenten era mayormente neutral, aunque estaba bastante sorprendida. Ino, Sakura y Kiba no podían creerlo, siendo los tres muy vocales al respecto y diciendo que era un idiota, para gran molestia de la mayoría que los escuchaba y la desaprobación de sus respectivos senseis. Shino se mantuvo estoico. Hinata felicitó a su enamorado en su cabeza mientras sonreía suave y felizmente. Shikamaru negó con la cabeza mientras murmuraba problemático. Siempre había sospechado quién era el padre de su alborotador compañero de clase. Choji no tenía una opinión real. Estaba sorprendido y se alegraba por el Uzumaki, pero por lo demás era neutral y estaba felizmente comiendo sus patatas fritas. Los Jonin Sensei de los equipos 7, 8 y 10 estaban felices por el chico, en especial Kakashi, el cual podía ver a Minato y Kushina en su hijo, y estaba seguro de que ellos estarían orgullosos de él. Sasuke, aunque por fuera estaba en su forma de sereno, por dentro ardía de celos. No le importaba el puesto de Hokage en sí, pero con él venían ciertos beneficios, como los jutsus más poderosos y destructivos de la aldea. No sabía cómo lo haría, pero obligaría al Dobe a que se los entregara. Necesitaba más poder para matar a su hermano, no ese idiota compañero de equipo que ahora resulta que tiene padres importantes y un clan. Como si, un clan menor como el Uzumaki nunca podría compararse con el suyo. Los Uchiha son los más fuertes. Dejaría que el tonto disfrutara de su momento de gloria, pero en poco tiempo arreglaría las cosas para que se le entregase todo lo que por derecho le pertenecía. Capítulo 5. Para Naruto fue casi un sueño sentarse finalmente en el asiento de su Jiji. Sus cosas aún estaban en el despacho, dándole el aspecto de que aún estaba vivo. Normalmente son retirados antes de que se establezca un nuevo Hokage, pero debido a que todos estaban ocupados con las reparaciones, no habían tenido oportunidad. Esa tarde o mañana, Asuma y Konohamaru vendrían para llevarse las cosas, y a una parte de sí mismo le gustaría que no lo hicieran. A pesar de ser el Godaime, ese despacho había sido del Sandaime por muchos años. Estaba acostumbrado a que fuera así. La puerta se abrió y Shikaku junto a los ancianos entraron en la habitación. No le dieron ni un minuto para acomodarse. Rápidamente le empezaron a informar de todo lo que estaba pasando y lo que debía hacerse, además de anunciarle que habría una reunión del consejo al día siguiente por la tarde. En algún momento de su instrucción apareció el comandante Anbu, Dragón. Este se unió a los tres ya presentes para que conociera todo lo que necesitaba saber sobre las fuerzas Anbu y las misiones que desempeñaban. Estaba tan abrumado con 4 personas intentando enseñarle al mismo tiempo que creó 4 clones de sombra para que fueran instruidos mientras él se ocupaba del papeleo en el escritorio. Era su primer día y ya estaba lleno de documentos para revisar y firmar, para su consternación. Fueron horas muy largas, pero muy productivas. Aunque fue algo extraño para el rubio ser consciente de 4 conversaciones simultáneas mientras leía y sopesaba todo lo que había en la mesa. Poco después de que se fueron, entraron los familiares vivos de su antecesor. El joven barbudo le saludó con una pequeña sonrisa, pero el niño estaba completamente decaído. Hola. Venimos por las cosas de mi padre, anunció el sensei del equipo 10. Hola. Adelante. Tomaos el tiempo que necesitéis, saludó cordialmente el rubio. No es justo, se quejó el pequeño de repente. ¿Qué no es justo?, le preguntó su tío. El abuelo se ha ido, tenemos que llevarnos sus cosas, y en poco tiempo la gente se olvidará de él, respondió molesto y entre sollozos. No seas tonto, le regañó el ojiazul, nadie podría olvidar a tu abuelo. Él hizo grandes cosas por este pueblo, tiene su cabeza tallada en la montaña, por no hablar de que siempre vivirá en los corazones de quienes lo conocimos y apreciamos. El estudiante de la academia dejó de llorar y miró a su jefe con sorpresa y admiración. El adulto también estaba un poco impresionado por el discurso, y esperaba que animara al chico. Mira. Hagamos esto. Tú y tu tío os lleváis los efectos más personales del viejo, y el resto se queda aquí como un recordatorio a todos los que entren de que tu abuelo estuvo aquí antes de mí, le propuso el Jinchuriki. Konohamaru se limpió las lágrimas y asintió. Eso le parecía bien. Así la gente nunca podría olvidar a su abuelo. No es que tuviera tanto miedo a ello después del discurso de su rival. Bien, pero no te acostumbres mucho a este despacho, porque pronto te quitaré el sombrero y seré el Rokudaime Hokage, proclamó el menor de los Sarutobi, para diversión y alegría de los otros dos. Tú sueñas.
Ahora que lo he logrado pasarán muchos años hasta que renuncie, se jactó el Uzumaki. La discusión duró unos minutos más, ambos picándose el uno al otro con burlas y exageraciones. Al final el adulto fue quien tuvo que empacar todos los efectos personales del fallecido Sarutobi, aunque no le importó, no quería arruinar la alegría de su sobrino. Bueno, creo que eso es suficiente, comentó Asuma disimulando su risa con una tos. El rubio y el moreno estaban uno frente al otro con una mueca burlesca. Era irrisorio que el Hokage hiciera eso con un niño, pero era un poco de esperar cuando dicho Hokage era un adolescente de 13 años antiguo bromista. Claro, tosió un poco el ojiazul recuperando la compostura, aunque ninguno de los otros dos se lo tragaba. Los Sarutobi se despidieron del Godaime y se fueron. El Uzumaki, sin saber muy bien qué hacer, volvió al papeleo. Su primer día y ya entendía la tortura por la que tuvo que pasar su figura de abuelo. Se preguntó ociosamente cómo pudo sobrellevar todo eso. Podía entender su padre, era joven y no fue Hokage por mucho tiempo, pero Hiruzen, ni idea. Justo cuando la inspiración le golpeó, unos golpes en la puerta llamaron su atención. Adelante, llamó. Yashi Yuga cruzó el umbral con paso regio y expresión estoica. Quiso golpearse a sí mismo o plantar su cara en la mesa o la pared repetidamente. Se había olvidado por completo de su dilema interno. Había estado tan ocupado esa tarde que ni se le había pasado por la cabeza, y ahora su tiempo se había acabado. Buenas tardes, Hokage-sama. Supongo que sabrá para qué he venido, saludó el patriarca Yuga. Naruto quiso poner los ojos en blanco por eso. Era obvio por qué estaba ahí. Pero recordando todo lo que le había enseñado precisamente ese hombre, mantuvo la compostura. Lo hago, aunque asumí que sería yo quien fuera a verlo a usted en el complejo, respondió con calma, sin traicionar las emociones que se arremolinaban en su interior. Esa era la idea original. Desgraciadamente, los ancianos han adelantado la reunión a esta noche, por lo que necesito su respuesta un poco antes, explicó. Gimió internamente. Maldijo a las viejas uvas pasas, que eran la fuente original de todo este problema. Se maldijo a sí mismo por no poder tomar una decisión. Aunque no era como si fuera fácil. Su mente analizaba las diferentes opciones y posibilidades a un ritmo tan rápido que dejaría impresionado al clan Nara. Los segundos se volvieron horas en su cabeza y cada vez estaba más frustrado por ello. Quería darle al ojiblanco una respuesta, la que fuera y librarse de todo, pero no podía. Su conciencia no le permitía dar una respuesta al azar. Otra vez se maldijo en su cabeza, solo que esa vez por tener sentido común. Todo sería más fácil si fuera el descerebrado de siempre. Si lo fuera, habría dicho que no, eligiendo su enamoramiento por Sakura por encima de todo, pero ya no era así. Se suponía que eso era una mejora y una ventaja. Quien dijo que la ignorancia era la madre de la felicidad se equivocó, pero no por mucho. Se estaba cansando de toda esa situación. Se estaba cansando de todas las posibilidades. De todos los pros y contras. De todos los y sí y los pero. Hasta se estaba cansando de sí mismo. Después recordó esa tarde. Las lecciones que le habían dado. Lo que pasó con Konohamaru. Era Hokage. Su pueblo era lo primero. Su felicidad y protección eran lo más importante. Era su deber. Escúchame, Naruto. Tal vez no lo entiendas hoy, tal vez no mañana, pero si quieres ser Hokage, entonces tendrás que saber y comprender que toda la gente de este pueblo es tu familia. Cada vida que hay aquí depende de ti en última instancia. Ser Hokage significa poner al pueblo primero y a ti el último. No es un juego. Es una gran responsabilidad. Las palabras que un día le dijo Sujiji en la cima de la montaña Hokage resonaron en su cabeza. Ese día no entendió lo que quería decir. Ahora lo comprendía. Haciendo que su resolución se endureciera. Miró al hombre frente a él decidido. Lo haré. Me casaré con Hinata. Capítulo 6. Naruto se levantó de la cama algo contemplativo. El día anterior le había dicho a Yashi que estaba dispuesto a casarse con Hinata. Sorprendentemente, no se arrepentía en absoluto de su respuesta. Sakura amaba a Sasuke. Era inevitable. Seguir persiguiéndola era algo estúpido e indigno del título que ahora portaba. Además de que la Hojiperla siempre fue amable con él, por lo que no había motivos para creer que su matrimonio no pudiera ser bueno, aun si era arreglado. Sacudió eso de su sistema y se preparó. Aún tenía un tiempo antes de empezar en la oficina y quería pasar por el hospital para ver a Leve.
Tal vez con su posición de Hokage pudiera saber qué era exactamente lo que le pasaba al CJ. En su camino, se dio cuenta de que la gente no le miraba con odio, sino con respeto y culpa. Era raro el cambio tan abrupto en la multitud. Lo hizo sentir incómodo. Aunque devolvió el saludo a quienes lo saludaban. Oh, Hokage-sama, qué sorpresa verlo aquí. ¿Viene a visitar a Rock Lee? Preguntó amablemente la enfermera que se ocupaba de la recepción. En realidad, me gustaría hablar con su médico. Si se puede, por supuesto, respondió respetuosamente. Le hubiera gustado también que no fuera tan formal, pero sabía que ese era el protocolo. Por supuesto. El doctor Miyamoto se encuentra en su despacho. Segundo piso al final del pasillo, informó. Gracias, que tenga un buen día. Igualmente. Siguió las indicaciones y no tardó ni 5 minutos en dar con el lugar correcto. La placa en la puerta lo había hecho muy fácil. Llamó un par de veces y, al darle permiso, abrió y entró. Bienvenido, Hokage-sama. ¿En qué puedo ayudarlo? Cuestionó el doctor pasando su mirada de sus papeles al invitado. El rubio tuvo que contenerse para no removerse en el lugar. Por más que ser Hokage era su sueño, no estaba acostumbrado para nada a que lo trataran con tanto respeto. Lamento molestar, pero uno de sus pacientes, Rock Lee, es un amigo mío y me preguntaba qué le pasaba. Él afirma estar bien, sin embargo, no tiene permitido salir del hospital o hacer ejercicio, explicó. Entiendo, dijo el médico con una mirada triste, como le informé a su Jonin-sensei, el joven Lee tiene la columna dañada, varios fragmentos de huesos están incrustados en la sección baja de la columna y lamentablemente no se puede curar, expuso el hombre. Eso fue como un balde de agua helada para Naruto. Entendía por qué Gai no se lo había informado ni a su estudiante. Era algo devastador. No quería ni imaginar cómo reaccionaría el aspirante a maestro de Taijutsu cuando le dieran la noticia. ¿No hay alguna posibilidad? ¿Tal vez una operación o algo? Preguntó casi desesperado. El doctor negó con la cabeza. La única que puedo pensar que podría lograr operarlo sería Tsunade Senju, y abandonó la aldea hace mucho tiempo. Eso fue algo, no mucho, pero algo. Le dio las gracias al médico y se retiró. No sabía mucho de la mujer, más allá de que era una Sannin, pero era más que suficiente. Sabía perfectamente quién podría ir a por ella. Por favor, avisa a a Jiraiya-sensei de que lo quiero en mi oficina lo antes posible, pidió al aire, o al menos eso parecía. Una brisa apareció y desapareció segundos después. Tener a varios Anbu cuidándolo constantemente tenía ciertas ventajas. Llegó a su despacho menos de 10 minutos después. Un par de minutos más tarde apareció el hombre que había pedido en la ventana. Se preguntó por qué no usó la puerta, pero lo descartó enseguida. Jiraiya-sensei, tengo una misión para ti, le informó. El peliblanco levantó una ceja. Era la primera vez que lo llamaba Jiraiya-sensei. Siempre era Ero Sennin, aunque agradecía el cambio. ¿Y de qué se trata? Preguntó mientras se sentaba en una de las sillas. Quiero que busques a tu antigua compañera de equipo y la traigas de vuelta, le respondió sin rodeos. No pides nada, se burló. Sé que abandonó la aldea hace mucho tiempo, pero ya va siendo hora de que vuelva, dijo serio, a lo cual el sabio sapo suspiró. Lo puedo intentar, pero no garantizo que la pueda traer, expresó derrotado. Lo había intentado un par de veces durante todos esos años, pero nunca lo logró. Las heridas emocionales de la rubia habían sido muchas y muy profundas. Incluso había adquirido miedo a la sangre por eso. Dile que el nuevo Hokage la quiere de vuelta y que es solo temporal. Después de que ayude a los heridos de la invasión se puede ir. Si es necesario, recuérdale que aún es una kunoichi activa y que hizo un juramento hipocrático. El hombre estaba sorprendido de que el chico supiera lo que era un juramento hipocrático, pero no dijo nada. Le hubiera gustado llevarse a su ahijado, pero sacar al Hokage por algo así no era aceptable, aunque podría proponerlo al consejo como un viaje rápido para probar sus habilidades de convicción. No perdía nada intentándolo. Está bien, pero partiré mañana. Me gustaría estar en la reunión del consejo de esta tarde, aceptó con una sonrisa. Me parece bien. Además, agradeceré tu apoyo. Es una pena que no pueda ser uno de mis asesores. Lo siento, Gaki, tengo una red espía que mantener. Mi tiempo en la aldea es bastante reducido, se disculpó. Descuida, Ero Sennin. Lo entiendo. Pensé que ya habías dejado de llamarme así, se quejó. Creo que te llamaré Jiraiya-sensei en público y Ero Sennin en privado, comentó casualmente con una sonrisa astuta.
El peliblanco despotricó sobre ahijados irrespetuosos que no apreciaban a su padrino y sensei, para gran diversión del rubio. Estuvieron hablando un poco más sobre Tsunade y los pacientes que tendría al llegar. El pervertido le contó sobre el programa médico que la Senju quiso instalar. La idea le gustó y le comentó que no le importaría aplicarla. Ciertamente podría salvar muchas vidas tener un ninja médico en cada equipo. Al final llegó la hora de la reunión y ambos fueron a la sala del consejo. Algunos se sorprendieron de que el Sannin estuviera allí, pero nadie dijo nada. Aunque los ancianos y Danzo tenían algunas dudas sobre su presencia. La reunión fue principalmente presentaciones de los miembros, la información más relevante de las últimas reuniones y los arreglos y reparaciones que se estaban haciendo en la aldea. Si hace falta más ayuda con la construcción, mi equipo y yo ayudamos a un constructor de puentes en nuestra misión en el país de las olas. Estoy seguro de que podría ayudar, expuso el rubio, a lo cual muchos asintieron. Lo tomaremos en cuenta, comentó un concejal civil. ¿Algo más?, preguntó el ojiazul. No, eso cubriría todo lo que estaba planeado para la reunión de hoy, respondió Shikaku de forma perezosa. Bien, entonces me gustaría anunciar que enviaré a Jiraiya Sensei a buscar y traer a Tsunade. Ella sería de mucha ayuda con los heridos en el hospital. Todos estaban de acuerdo en que sería de ayuda, pero los shinobis dudaban de que el Sannin pudiera convencer a su compañera de volver. Sí, y como todos deben imaginar, no será una tarea fácil, así que me gustaría traer al Gaki conmigo para que me ayude, añadió el peliblanco como si nada. Fue la inteligente respuesta del Jinchuriki. Jiraiya, ¿te das cuenta de que a quien quieres llevarte es al Hokage, verdad?, cuestionó seriamente Koharu. Sí, pero creo que sería una buena práctica para él. Un Hokage debe aprender a persuadir a la gente, y qué mejor manera de practicar que esta. Esto no es un juego, Jiraiya, dijo Omura igual de serio que su compañera. Eso ya lo sé. Solo digo que le vendría bien al Gaki, refutó el Sannin con los brazos cruzados. Ten más respeto con el Hokage, le regañaron. Pero si al mocoso no le molesta, ¿verdad? Todos lo observaron y vieron su ceja temblar peligrosamente. No me importa que no se dirija a mí por mi título, pero agradecería que me tuviera un poco más de respeto y no me llamara Gaki o mocoso, expresó el rubio con la mayor calma que pudo, a pesar de que quería explotar y decirle 4 cosas al pervertido. Ya sí estaba bastante orgulloso del trabajo que había hecho en el chico. No muchos podrían aguantar su ira y hablar respetuosamente, aunque tenía que mejorar en anular la expresión de su rostro. Su disgusto era muy notable. Está bien, Jiraiya, puedes llevarte al Hokage, pero no tardes más de 2 semanas. Será necesario que el chico deje un clon de sombra para que lo suplante junto a otros guardados en pergaminos para cuando el creado esté a punto de disiparse. Por no hablar de que tendrás que ser discreto y que nadie se dé cuenta de que el Hokage ha salido del pueblo, habló Danzo. Muchos estuvieron de acuerdo con ese plan, por lo que dejaron que el peliblanco se llevara al Godaime. Tanto el Sannin como algunos miembros shinobis del consejo sospecharon de la causa por la cual el halcón de guerra aceptó que sacaran al rubio de Konoha, pero lo dejaron estar, por el momento. Capítulo 7. ¿Esto es realmente necesario?, preguntó con su ceja izquierda temblando. Deja de quejarte, Gaki, es el disfraz perfecto, le respondió con una sonrisa pervertida, lo cual hizo que la ceja izquierda de su acompañante temblara todavía más. Deja de quejarte, Gaki, es el disfraz perfecto, le respondió con una sonrisa pervertida, lo cual hizo que la ceja izquierda de su acompañante temblara todavía más. No me engañas, Ero Sennin, ninguna mujer que se aprecie iría contigo, lo juro, cuando volvamos a la aldea, me las vas a pagar. El peliblanco se rió de forma pervertida sin sentirse amenazado en absoluto. Naruto, el Godaime Hokage, se había visto obligado a usar una variante de su jutsu sexy para pasar desapercibido en su misión actual. El peliblanco se rió de forma pervertida sin sentirse amenazado en absoluto. Naruto, el Godaime Hokage, se había visto obligado a usar una variante de su jutsu sexy para pasar desapercibido en su misión real. En su mente, ya estaba buscando la forma de asegurar la seguridad de los baños termales de mujeres para que Jiraiya no pueda espiarlas. Sí, ese sería un castigo más que adecuado por lo que el sapo pervertido le estaba obligando a hacer. Lo único bueno de todo ese viaje es que el Sannin le estaba enseñando el Rasengan. Gracias a sus clones de sombra, confiaba en que antes de volver al pueblo ya hubiera logrado completar la técnica. Tardaron una semana en lograr obtener la ubicación de Tsunade.
Para entonces, el rubio ya había completado la segunda etapa y estaba con la tercera, la cual estaba siendo más difícil de lo que había pensado. Ambos se separaron para abarcar más terreno en la búsqueda, aunque el ojiazul sospechaba que la auténtica razón de su padrino era pasar un buen rato con mujeres. Durante el viaje el Jinchuriki usó su autoridad de Hokage para cortar al peliblanco en sus travesuras, algo que no le hizo mucha gracia al hombre. Conociendo un poco los hábitos de la mujer, decidió probar suerte en uno de los múltiples casinos de la ciudad. Debido a los detectores de chakra, los guardias del lugar le pidieron que deshiciera el enje. No le hizo gracia pero lo hizo. Dio gracias a cualquier deidad que estaba en los cielos porque nadie lo reconoció y, dado que era un shinobi por tanto adulto, le permitieron entrar siempre y cuando no usara ningún jutsu dentro del establecimiento. Después de un rato de buscar en el lugar, el casino era bastante grande y había mucha gente, decidió tomarse un descanso y probar suerte. Había llevado algo de dinero consigo por si acaso, ya que el dinero de uso para la misión lo tenía Jiraiya. Si era sincero consigo mismo, no sabía si había sido una buena elección. Lo primero que probó fueron las tragaperras, ya que lo consideraba el juego más fácil del lugar. La primera vez sacó algo de dinero, ya que consiguió un premio menor. La segunda vez no consiguió nada, al igual que su cuarta tirada consiguió el premio gordo, para su sorpresa y los que estaban cerca de él. Gracias a eso se embolsó $500,000 de rios, y el gerente le animó a jugar en otra cosa. Encogiéndose de hombros, se acercó a una de las ruletas. Después de ver cómo funcionaba el juego, apostó al 3, 9 y 27. Para sorpresa de muchos, incluido él mismo, la bola cayó en el hoyo otras 3 veces más, acertando otras 2 veces. El gerente, viendo que ahí estaba teniendo más suerte que en las tragaperras, decidió guiarlo a la mesa de póker, allí el casino no perdería dinero si ganaba. El gerente, viendo que ahí estaba teniendo más suerte que en las tragaperras, decidió guiarlo a la mesa de póker, allí el casino no perdería dinero si ganaba. Al principio no participó. No sabía nada sobre el póker. Un rato más tarde, tenía una comprensión básica del juego y decidió involucrarse. No le importaba perder algo de dinero, entre las tragaperras y la ruleta, había ganado casi 8 millones de rios. Resultó que su suerte en el juego también se aplicaba a las cartas, por lo que venció a todos los que estaban en la mesa sin siquiera intentarlo. Viendo que no quedaba nadie, y que Tsunade no estaba allí, cogió su dinero y se fue al siguiente casino. Ocurrió casi lo mismo en los 3 centros que visitó después del primero, llegando a ganar más de 50 millones de rios. Se preguntó ociosamente si su suerte en el juego era una compensación por su vida miserable. Se encogió de hombros, no iba a cuestionar su buena suerte, menos cuando estaba haciendo una fortuna en tan poco tiempo. Sin saber dónde podría estar el peliblanco y con hambre, entró a un bar-restaurante a comer algo. Definitivamente era su día de suerte, ya que nada más entrar pudo ver a la persona que estaba buscando. Tsunade, la llamó. La mujer rubia lo miró sin mucha importancia. ¿Te conozco?, preguntó mientras seguía bebiendo su sake. No, pero tengo que hablar contigo, respondió sin preocuparse y mientras se sentaba enfrente de ella. ¿Y qué quieres?, cuestionó, hastiada, no estaba de humor para lidiar con un mocoso. Se necesita de tus servicios en la aldea. Recientemente tu ex compañero de equipo, Orochimaru, atacó la aldea, dejando a muchos heridos. Necesitamos que vueltas y los cures. La Ojiniel iba a protestar, pero el chico no había terminado de hablar. También me gustaría que implantes tu idea de un médico por equipo. Creo que sería muy útil, especialmente para los equipos genis. Mira chico, no pienso volver al pueblo, así que has venido en vano, y mi idea fue descartada por Sensei. Dudo mucho que el nuevo Hokage siquiera piensa en implantarla tampoco, resopló en la última parte. Oh, cierto, mi error. No te he dicho quién soy, pensó más para sí mismo que para las mujeres, aunque obviamente ambas lo escucharon, disculpe mis modales. Soy Naruto Uzumaki, Godaime Hokage, y sí quiero que implantes tu idea. Además, no puedes negarte a volver. Oficialmente eres una kunoichi de Konoha, por lo que no puedes negarte a una orden mía, por no hablar de tu juramento hipocrático. La Senju se tensó mientras que su acompañante estaba perpleja. No le echaba al rubio más de 13 años. Era imposible que fuera el Hokage. Chico, no me mientas. Eres demasiado joven para ser Hokage, refutó la Sannin. No miento. Te diría que le preguntes a Jiraiya Sensei, pero no sé dónde está ese viejo pervertido ahora, murmuró entre dientes lo último. Como si alguien lo hubiera llamado, dicho hombre entró en el local. Tsunade, ¿cuánto tiempo sin vernos?
¿Qué tal has estado? Hablando del pervertido, murmuró el ojiazul en voz baja, pero sus acompañantes femeninas lo escucharon. Jiraiya, este mocoso dice que es el nuevo Hokage. ¿A que eso es mentira? Expuso la mujer de coletas. Lamento decir que no. El Gaki fue nombrado Godaime hace poco más de una semana, respondió el sabio sapo, dejando impactadas a las dos mujeres. Sé que has sufrido mucho, Tsunade, pero ten en cuenta que muchos shinobis han pasado por cosas igual o peor que tú y han seguido adelante. Puede que Konoha te traiga muchos recuerdos trágicos, pero es tu hogar y su gente necesita tu ayuda. Sin ti, tal vez alguien tenga que pasar por lo mismo que tú, perder un hermano, una pareja o ambos. Si después de curar a los heridos sientes que no puedes quedarte, eres libre de irte, pero al menos ayuda a que otros no tengan que pasar por lo mismo que tú. Tienes 3 días para arreglar todo lo que tengas que hacer. Si al final no vienes con nosotros, te marcaré como una ninja desaparecida en cuanto vuelva a estar en la aldea. Con esas palabras dichas, el Jinchuriki salió del local, había perdido el apetito. El pervertido estaba triste por su compañera de equipo, pero su ahijado tenía un punto. Con una mirada triste y esperando que tomara la decisión correcta, abandonó el lugar y siguió al hijo de su estudiante. ¿Qué vamos a hacer, Lady Tsunade?, preguntó la pelinegra. No lo sé, Shizune. No lo sé, respondió aturdida. Tonton miraba triste a su dueña e intentaba darle sonidos de aliento, aunque no parecía funcionar. La mente de la rubia estaba en crisis. Por un lado su deseo de no volver a ese pueblo, y por el otro la idea de que alguien más tuviera que sufrir lo mismo que ella solo porque decidió que sus problemas eran más importantes que los del resto. En otro lugar, más concretamente en la sala del consejo de Suna, los miembros del consejo habían pedido la presencia de los hermanos Sabaku para hablar con ellos de la situación con respecto al nuevo tratado con Konoha. Os preguntaréis por qué estáis aquí, empezó el portavoz del grupo, a lo cual los tres asintieron en silencio. Debido al ataque fallido a Konoha, hemos quedado bastante debilitados, por lo que es imperativo que restauremos nuestra alianza con ellos. Como podéis imaginar, esto no será nada fácil debido a que fuimos nosotros quienes la rompimos, por lo que hemos llegado a un acuerdo de lo que podemos ofrecer para asegurar nuestra buena voluntad. Hizo una pausa, dejando que los hermanos lo asimilaran. Temari y Kankuro ya estaban imaginando por dónde iban las cosas. Gaara era el único que no sabía. Solo recientemente había cambiado y no entendía de esas cosas. Creemos que un matrimonio político sería lo mejor para garantizar que hacemos esto de buena fe, así que te hemos seleccionado a ti, Temari, para que seas la novia, ya que tu linaje asegura nuestra buena voluntad a la causa. Terminó y todos esperaron sus reacciones. La rubia estaba furiosa. Sabía desde que era pequeña que era una posibilidad que la usaran para un matrimonio político, pero esperaba casarse con alguien de su aldea, no de una que recién habían traicionado. Temía que su futuro esposo la tratara como una esclava y ella no pudiera hacer nada debido a que se rompería el tratado. El usuario de títeres estaba entre molesto con esos hombres y preocupado por su hermana, ya que tenía los mismos pensamientos que ella. Nadie podía saber lo que pensaba o sentía el pelirrojo. Era como un lienzo en blanco. ¿Quién será el novio? Sorprendentemente la pregunta vino del Jinchuriki. No lo sabemos. Konoha será quien los designe, respondió el portavoz. Eso no me sirve. No aceptaré que cualquiera se case con mi hermana. Toda la sala estaba sorprendida porque el ojiturquesa protegiera a su hermana, incluidos sus hermanos. ¿A quién sugieres?, preguntó uno vacilante. A aquel que me derrotó, Naruto Uzumaki. Uzumakis, aquí una pausa para aviso parroquial. Recuerden que pueden suscribirse. Ambos canales, Misel Uzumaki y Misel Uzumaki 2, para no perderse ningún capítulo de esta o de ninguna teoría. No olviden su like y si quieren un saludo más adelante por favor pónganlo en el comentario fijado para que los 3 primeros salgan en el próximo capítulo, jejejeje. Ahora sí continuemos. Capítulo 8. Mientras Naruto y Jiraiya estaban fuera de la aldea, los clones de Sombra del Rubio se encargaban de las funciones del original. El papeleo estaba siendo una tortura en sí mismo. Cuando parecía que ya no quedaba, llegaba una persona con más papeles. Si fuera el original, crearía más Kage Bunshin para encargarse de todo el trabajo, pero dado que era un clon con reservas límite, no podía permitírselo, para su desgracia. Las cosas habían estado en su mayoría tranquilas. Había habido una falla de seguridad y 2 criminales de rango S, Kisame Oshigaki y Tachi Uchiha, se habían colado en la aldea.
fortunas, habían sido interceptados rápidamente y tuvieron que huir. Nadie salió herido, que era por lo que estaba más agradecido. También se tomó el tiempo para conocer y pasar el rato con Hinata. Dado que el original recibiría todos los recuerdos, ya que cada clon se disipaba por la noche para que el real supiera lo que estaba pasando, era buena idea empezar a conocer un poco a su futura esposa. La ojiperra era tremendamente tímida e insegura, pero también muy amable y agradable. Ninguno de los dos tocó el tema del matrimonio. El rubio porque no sabía qué decir al respecto, y la pelinegra porque le daba mucha vergüenza, aunque también le hacía mucha ilusión. La Hyuga aún no le había confesado sus sentimientos, lo cual se recriminaba. Su compromiso no era público. Los ancianos del clan querían ver un poco cómo se desenvolvía el Godaime en su cargo, ya que no pensaban casar a la heredera, por muy débil y patética que sea a sus ojos, con alguien que solo iba a ser Hokage un par de semanas antes de que lo destituyeran por incompetente. La chica estaba segura de que su enamorado se desempeñaría sin problemas en el cargo. Ser Hokage había sido su sueño y no dudaba de que él lo daría todo en el puesto. Él nunca se echaba atrás porque ese era su nindo, su forma ninja. Le hubiera gustado contarle a su equipo de su compromiso, más cuando le preguntaban por qué estaba tan feliz, pero solo les pudo decir que había comenzado a salir con Naruto, lo cual hizo que la felicitaran y amenazaron con dañar al rubio si le hacía cualquier cosa. Sin que el clon del Kyuubi Jinchuriki lo supiera, se estaba llevando a cabo una reunión del consejo. En esto se estaban discutiendo los puntos de la nueva alianza entre Konoha y Suna. Problemático. ¿Por qué Hokage-sama no está en esta reunión?, preguntó Shikaku perezosamente. Hokage-sama es muy joven e inexperto en este asunto. No entiende todo lo que conlleva hacer estos tratados. Algunas cosas que para nosotros es normal, para él podría ser demasiado. No, lo mejor es informarle cuando todo esté arreglado y solo haya que informar, afirmó Omura. Algunos tuvieron que darle la razón. El chico apenas había vivido estas cosas. No entendería la necesidad de ciertos puntos y, dado que solo era un niño entrando en la adolescencia, dudaban que llegara a entender dichos puntos. Leyeron de forma objetiva y brutal los puntos que propusieron el Consejo de la Arena. En general era como cualquier otro acuerdo de alianza, pero tuvieron que alterar algunas cosas. Dado que ellos fueron quienes rompieron la alianza, deberán pagar ciertas compensaciones. La reunión se debió a discusiones y disputas en ciertos aspectos, ya que unos votaron por ser más benevolentes en el acuerdo y otros con ser más duros para que no volvieran a luchar contra la hoja. Siendo ya muy tarde, decidir dejar el asunto por ese día y continuar al día siguiente. No era poco frecuente que la formación de un tratado de alianza se dilatara 2, 3 o incluso 4 días en redactarse. Dado que había muchas estipulaciones, y teniendo en cuenta los antecedentes, podría llegar a durar más. Estaban en su cuarto día y apenas estaban llegando al final del tratado. Algunos, especialmente el jefe del clan Nara, se estaban cansando de los gritos y protestas y solo querían terminar de una vez. Esto nos lleva al último punto, anunció Omura colocándose las gafas. Suna ha propuesto un matrimonio político para afianzar las buenas relaciones entre nuestros pueblos. Supongo que ellos pondrán a la novia, comentó Inoichi. Así es, garantía el mitocado, ellos ponen a Temari Sabaku, hija del cuarto Kazekage como novia para este matrimonio. ¿Han propuesto al novio?, preguntó Shibi. Originalmente no lo hicieron, pero ayer llegó un halcón. Al querer parecer que sea Naruto el novio. ¿Saben que Naruto es el Hokage?, preguntó Choza. No estamos seguros, pero no lo descartamos, replicó Toaru. Mar como mar. En realidad podría ser lo mejor. Aseguraría una buena relación entre nuestras aldeas, comentó Shikaku. Eso no podrá ser, afirmó el patriarca Hyuga, confundiendo a los miembros de la sala. ¿Podrías explicarte, Ayashi?, preguntó el comandante Jonin. Hokage-sama ya está prometido con mi hija mayor, Hinata, explicó. En ese momento, todos los shinobis en la sala comprendieron el porqué de la nominación de Uzumaki a Hokage. No era un secreto para ningún jefe de clan o anciano que el consejo de ancianos del clan Hyuga lo estaba presionando para que marcara a una de sus hijas con el sello del pájaro enjaulado. Al estar la mayor comprometida con el Hokage, ella se libraba de ser marcada, mientras que su hermana pequeña era la heredera y tampoco podía estar marcada. Bueno, eso realmente no es un problema, habló Danzo, confundiendo a todos. ¿Qué quieres decir?, cuestionó a Asuma sospechosamente. Los Uzumaki tienen unas leyes muy liberales en cuanto al amor y al matrimonio.
Era bastante común los matrimonios con más de 2 personas, expuso el halcón de guerra. La conmoción sacudió a todos. Ninguno sabía esa pepita de información. El ojiblanco en particular no le gustó para nada eso. No quería que su hija estuviera en un matrimonio poliamoroso. Podría funcionar. Además de que en este tipo de matrimonios la primera esposa es quien manda, por lo que al poner a Hinata como la primera, también garantizamos que Konoha sería lo primero, y tal vez en un futuro usaremos esto para crear o fortalecer otras alianzas, dijo bastante satisfecho Omura. Si realmente queremos que este matrimonio se use para futuras alianzas, tal vez deberíamos casar a Okage-sama con más de una chica de Konoha, comentó Koa con naturalidad, como si ese tipo de matrimonios fuera lo más común del mundo. Hubo gran debate en este asunto. Algunos apoyaron la propuesta. Otros estaban completamente en contra. Y otros se mantuvieron al margen sin saber qué hacer o decir, ya que no estaban nada acostumbrados a esas cosas o no se decidió por un lado. Sume era una de este último grupo. Su clan siguió en gran medida las formas de una manada. Entendía que un macho alfa podía estar con más de una hembra. Se habían dado casos entre los Inuzuka, aunque nunca llegaron a casarse, pero sí se les reconocían como parejas. Y así, por supuesto, era el principal objeto. No quería ni imaginarse lo que pensarían los ancianos del clan al enterarse de un matrimonio de este tipo y no quería arriesgarse a que se echaran para atrás solo por esto. Además, él mismo no quería ver a Hinata en tal relación. Después de un intenso debate, el consejo se sometió a votación para determinar si no podrá hacer un matrimonio poliamoroso o si debería pedir a Suna que eligieran otro candidato a novio. Sin contar a los que se abstuvieron, poco más de la mitad de los miembros votaron a favor, por lo que se realizaría el matrimonio entre Naruto, Hinata y Temari. Capítulo 9. Los 3 días que Naruto había dado a Tsunade para decidir habían pasado. Durante ese tiempo, el rubio había logrado dominar el Rasengan y poder hacerlo en ambas manos en lugar de solo la derecha. También había logrado ganar 237 millones de ryos. Los casinos y la gente que iba allí empezaron a llamarlo el rey del juego. El ojiazul nunca pensó en jugar. Había visto a demasiadas personas arruinadas por sus vicios en el juego. Realmente jugó en esa misión como algo para pasar el rato y tenía claro que no iba a gastar mucho dinero. No pensó que tendría tanta suerte y ganaría una fortuna. Ya había pensado un poco en qué gastar el dinero. Aunque era tradición que el padre de la novia pagara los gastos de la boda, él quería contribuir con su parte. Además, tenía pensado comprar una extensión de tierra y construir una gran casa con jardín. Siempre había querido una familia, y esperaba poder tenerla con Hinata. Era realista y sabía que tendrían 3 hijos como máximo, pero quería que la casa fuera lo suficientemente grande para albergar a sus hijos, parejas y nietos y aún tener sitio para los invitados. Así que sí, necesitaría mucho dinero para construir la casa de sus sueños y ayudar con los gastos de la boda. Ya tenía pensado pedir ayuda a Tazuna para la casa. Después de todo, era constructor y un amigo. El mantenimiento de la casa no era algo que le preocupara. Tener un ejército de clones de sombra a su disposición era una ventaja muy útil. Ellos podrían limpiar y cortar el césped y no le costaría ni un ryo. Tal vez podría construir un spa en la casa para su esposa. Un lugar donde podría relajarse. Tendría que ver en lo que consistiría y aprender a hacer masajes, así tampoco tendría que contratar a nadie. Pensando así se dio que sonaba un poco tacaño. Tenía millones de ryos y su trabajo como Hokage le dio una paga muy buena. Sin embargo, también había que ser ahorrador. Nunca se sabía cuándo realmente iba a necesitar el dinero. Lo que le recordaba que tendría que mirar el estado financiero de Konoha. Antes que en su vida personal, debía pensar en su aldea. Se cuestionó si ir a un último casino antes de reunirse con la Sannin y su aprendiz. Realmente no sabía dónde estaba el pervertido de su padrino. Encogiéndose de hombros, se dirigió a uno de los pocos casinos que aún no había visitado. Era desconcertante el número enorme de casinos que tenía la ciudad. Se notaba que era una ciudad de ocio, puros casinos, hoteles y restaurantes no más. Con una sonrisa, entró al lugar. Ni una hora más tarde, salió con casi 30 millones en un pergamino desellado. Parecía que su suerte ese día era más grande que de costumbre. Lástima que se tenía que ir. Sin que él lo supiera, su partida hizo muy feliz a todos los dueños de los casinos. Nadie podía entender cómo un niño podía tener tanta suerte en el juego. Habían sospechado de que estaba haciendo trampas de algún tipo.
Pero nadie vio que hiciera nada sospechoso y no había usado chakra en lo absoluto, por lo que no les quedó más remedio que creer que tenía la suerte del diablo. El Uzumaki caminó directo al hotel donde se quedaban la Senju y su estudiante. Él ya había recogido sus cosas y las tenía en uno de los muchos pergaminos de almacenamiento que llevaba. Todo lo que llevaba en su mochila completamente llena eran pergaminos de almacenamiento. Se alegró de ver a la rubia y la pelinegra esperándolo. La primera parecía molesta mientras la segunda le daba una pequeña sonrisa. 15 minutos más tarde, el Sanin Sapo apareció y los 4 más un cerdo se dirigieron rumbo a Konoha. Sin que ellos lo supieran, a un mismo tiempo que ellos se iban, Orochimaru y Kabuto llegaron a la ciudad buscando a Tsunade. Cabe decir que el invocador de serpientes no estuvo nada contento al saber que se había ido, menos cuando supo que en realidad había vuelto a la hoja. Completamente furioso, volvió a Oto con la intención de recuperar a Sasuke cuanto antes. Ya que estaba claro que no podría recuperar sus brazos, cambiaría de cuerpo con el Uchiha, arreglando su problema y obteniendo el Sharingan al mismo tiempo. Fueron 4 días de caminata y un par de problemas con cobradores de deudas más tarde que el grupo llegó a las puertas de la aldea. Desgraciadamente para el Jinchuriki, dado que oficialmente no había salido del pueblo, tuvo que usar una entrada alternativa. Los Anbu lo vieron, por supuesto, pero sabían que no debían decir nada. Usando Shunsin, llegó a su oficina y se cambió con su clon. Soltó un suspiro de cansancio. A pesar de que la misión salió bien y no hubo muchas complicaciones, hacía unos cuantos días que tenía un mal presentimiento. Solo esperaba que no fuera nada. No había estado en su despacho ni 2 minutos cuando un Chunlin llegó para informarle de la reunión urgente que el consejo había convocado. Supuso que tendría que ver con su vuelta y la de los Sannin. Resignado a no tener ni momento de descanso, se levantó y fue a la sala del consejo. Solo podía agradecer por el retorno de información del Kage Bunshin. Gracias a él, estaba al día de todo lo sucedido en Konoha por si la reunión tocaba algún tema de lo que había pasado en las 2 semanas que había estado fuera, como la infiltración de Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki. Okage-sama, Jiraiya-sama, Tsunade-sama, es bueno que hayan vuelto, saludó un concejal. Es bueno estar de vuelta, dijo el Uzumaki con una sonrisa falsa que engañó a todos. No estaba feliz de tener que lidiar con una reunión nada más volver, pero no había razón para que el resto tuviera que darse cuenta. El primer tema que se discutió en la sala fue el regreso de la Sannin babosa. La rubia no estaba muy contenta con estar de regreso, pero se alegró de que aprobaran oficialmente su programa médico. No sabía todo el trabajo que le iba a acarrear. El segundo punto fue la reconstrucción. Debido a que los daños a la propiedad eran menores, no hizo falta ayuda de profesionales externos y los trabajadores autónomos pudieron hacerse cargo de las reparaciones con la ayuda de algunos equipos genis. El Godaime preguntó por la situación económica de la aldea, a lo cual respondieron que era estable, aunque debían aceptar un gran número de misiones para mantener su apariencia fuerte, no tanto por su patrimonio. Cuando el rubio pensó que todo estaba arreglado e iba a dar por finalizada la reunión, uno de los ancianos carraspeó para llamar su atención. Okage-sama, durante su ausencia Suna mandó un posible tratado de alianza entre nuestras aldeas, le informó Omura. Eso es bueno. Es obvio que fue culpa de Orochimaru su traición. Fueron engañados y Tsukage fue asesinado. Sería bueno para ambos volver a aliarnos, comentó el ojiazul bastante contento. Concordamos contigo, Okage-sama, y, sin ofender, ya que eres joven e inexperto, este consejo ha revisado el tratado por usted y lo hemos considerado adecuado. Solo necesita su firma, le comunicó. El Jinchuriki asintió sin problemas. Era muy consciente de su edad y escasa experiencia, especialmente en la política. No tenía ningún problema con que ellos se hubieran hecho cargo del asunto. Jiraiya frunció el ceño. Tenía el presentimiento de que había algo más. ¿Bueno o malo? No estaba seguro. Aunque no confiaba en los ancianos, sobre todo Danzo. Confiaba en el Consejo Shinobi. Los civiles eran tema aparte. ¿Algo que deba saber sobre este nuevo tratado?, preguntó el hijo del destello amarillo despreocupadamente. Todo el consejo salvo unos pocos se movieron incómodos sabiendo lo que el anciano iba a decir. Esta acción no pasó desapercibida para los Sannin. Solo una cosa, respondió el Mitokado ajustando sus gafas, claramente un tic nervioso, como parte del tratado, hay un matrimonio político entre Temari, la hija del difunto Yondaime Kazekage, y tú. Transcurrieron unos segundos sin que pasara nada. Entonces la mente de Naruto hizo clic. ¿Qué? Gritó a todo pulmón. El grito se oyó por toda Konoha.
Muchos se preguntaron qué estaba pasando para que alguien pegara tal grito. Encogiéndose de hombros, todos volvieron a lo que estaban haciendo sin darle más importancia al hecho. No. Estoy prometido con Hinata-chan, refutó el Jinchuriki nerviosamente. Después de que la gente se recompusiera de ese ataque sónico, el mismo consejero de antes habló. Somos conscientes de tu compromiso con la heredera Hyuga. Antes de que pudiera continuar fue interrumpido por el adolescente. Entonces, ¿por qué no habéis anulado esa parte del tratado? Cuestionó al borde del pánico. Sorprendentemente, fue Danzo quien respondió. Eres un Uzumaki. Tu clan era muy liberal en cuanto al amor y al matrimonio se refiere, por lo que puedes casarte con varias mujeres según las leyes de tu clan. El Godaime se quedó en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Su vida como paria del pueblo había hecho que careciera de ciertas artes sociales, pero hasta él sabía que los matrimonios normales consistían en un hombre y una mujer solamente. El maestro de espías maldijo la suerte de su ahijado. Básicamente le estaban diciendo que podía tener un harem y sería legal a todas luces bajo las leyes de Uzumaki. Yashi no estaba contento con el matrimonio poliamoroso que habían dispuesto. Su único consuelo era que el consejo de ancianos de su clan lo habían visto como una forma de garantizar poder político al clan, ya que con ese matrimonio político con la arena y una perspectiva de más matrimonios arreglados en el futuro, era más seguro que el chico fuera Hokage e incluso si no lo fuera, seguiría teniendo un peso político ya que era el centro de unión de las alianzas. No le gustó, pero al menos garantizaría que su hija estuviera a salvo. Solo esperaba que Hinata no se entristeciera mucho por tener que compartir a Naruto y no se quebrara bajo la presión de ser la primera esposa. Capítulo 10. Los días pasaron, y el comité de Suna llegó a la aldea como estaba programado. El Hokage y el consejo los recibieron en la puerta como era tradición. Naruto tuvo que estar ahí por partida doble, ya que era al mismo tiempo el Hokage y el novio. Hubo cierta sorpresa cuando los miembros de la aldea de la arena se dieron cuenta que el Uzumaki era el Godaime. Por supuesto nadie dijo nada al respecto y lo trataron como el protocolo exigía que se tratara al líder de otra aldea. El único que no cumplió fielmente el protocolo fue Kankuro, el cual no pudo contener su sorpresa y, si no fuera por el codazo que le dio su hermana, habría hecho un comentario fuera de lugar. Temari, aunque no lo dejó ver, se sintió aún más aliviada de ser prometida al rubio con ese nuevo gato. Había temido realmente cómo la gente la trataría, pero ahora que sabía que iba a ser la esposa del Hokage era poco probable que la trataran mal. El Ojiazul se sentía bastante incómodo entre los dignatarios extranjeros, pero no lo dejó ver. Su trato con los hermanos fue mucho más ameno, dejando a un lado el hecho de que la rubia en realidad era su prometida y tenía que informarle sobre su otra prometida. Aún recordaba cuando tuvo que hablar con Hinata al respecto. Su única gracia salvadora fue que Yashi había hablado primero con su hija, por lo que ella no lo culpó por la situación. El Jinchuriki sintió que se le quitaba un enorme peso de encima cuando la chica lo aceptó sin problemas, aunque todavía se cuestionaba por qué no reaccionó negativamente a la noticia. Kazuna había recibido su solicitud para construirle una casa y se había presentado en Konoha con un grupo de trabajadores. La mansión, porque la estructura era demasiado grande para ser llamada casa, estaba siendo construida en ese momento. Incluso con un par de docenas de trabajadores y un par de cientos de clones, el lugar no estaría acabado hasta al menos 1 o 2 meses. Actualmente estaba viviendo en su antiguo departamento. Después de la recepción, algunos miembros de ambos consejos se reunieron y discutieron sobre la nueva alianza, mientras que los hermanos Sabaku y el hijo del destello amarillo se fueron a Ichiraku a comer y a hablar. Entonces, ¿qué tal todo en Suna? Les preguntó alegremente el rubio mientras se sentaba en un taburete. No muy bien, reconoció el titiritero con un suspiro. Lamento escuchar eso, dijo con sinceridad el Ojiazul. Descuida, desestimó el pelicastaño. Los chicos comieron y hablaron alegremente, sin mencionar en ningún momento el tema del matrimonio político entre sus aldeas. Cuando se estaba haciendo tarde, el contenedor del Kyuubi les llevó a su hotel y se despidieron por el día. A la mañana siguiente, el antiguo miembro del equipo 7 se dirigió a su oficina y, junto a un puñado de Kage Bunshin, se puso a hacer el papeleo. El día anterior se lo había tomado libre y debido a eso tenía más documentos para leer o firmar que de costumbre. Esperaba poder acabar para el mediodía y tener la tarde libre para hablar con Temari sobre su situación.
Su relativa paz se acabó cuando un Anbu se paró frente a él con un Shunshin, ya podía decir que algo había pasado y no sería agradable. Okage-sama, hemos detenido a Sasuke Uchiha y lo hemos llevado a una celda, informó. ¿Qué ha hecho esta vez?, preguntó soltando un suspiro irritado. Irrumpió en la sala donde los dignatarios de Suna y algunos miembros del consejo, incluidos los ancianos, estaban hablando sobre posibles formas de mejorar las relaciones entre ambos pueblos. Nada más llegar, empezó a gritar y exigir que fuera él el novio, que era un Uchiha de élite y merecía una mujer fuerte como esposa. Rápidamente Oso y yo lo inhabilitamos. Él fue a dejarlo en una celda y yo vine a informar, explicó el enmascarado. Naruto se frotó las sienes con fuerza. El tema le había estado dando dolores de cabeza casi desde el comienzo de su mandato. Primero había irrumpido en su despacho, exigiendo que le diera acceso a la biblioteca del Hokage. Cabe decir que no lo había hecho. Luego de escuchar por varios minutos a Lemon gritar sobre que era un Uchiha, una élite y que merecía lo mejor, ordenó a uno de sus Anbu que le sacaran de la torre y no le permitieran entrar a menos que lo ordenara. Al ver que con él no tenía suerte, fue al consejo a reclamar lo que, según él, se merecía. Sorprendentemente, al menos para el Vengador, el consejo se negó, lo cual lo cabreó aún más. Al final recurrió a Kakashi afirmando que, como era su sensei, debería ayudarlo, tanto a convencer al rubio de darle acceso a los jutsus más poderosos de la aldea como a hacerse más fuerte. El pelinegro se encontró con que el peliplateado solo lo ayudaría a entrenar y nada demasiado alto para su nivel. Por si todo eso no fuera suficiente, Sakura se había enterado de su negativa a ayudar a su enamorado y había entrado a su oficina gritando en la misma línea que el Uchiha. Su destino fue el mismo que el del ojinegro. A partir de ese incidente vio a la pelirrosa de forma diferente y su amor por ella desapareció relativamente rápido. El hecho de que su prometida de ojos perlados fuera una chica encantadora y de buen corazón solo ayudó a que todo fuera más rápido. Manténgalo en la celda por el momento. Iré a ver a los dignatarios y luego le haré una visita. Decidiré después qué castigo darle, le informó a Jabalí, quien asintió y abandonó el lugar en un Shunshin. Soltando otro suspiro, el Uzumaki salió de la oficina para ver a las víctimas del Uchiha mientras dejaba a sus clones haciendo el papeleo. Se alegraba de que sus duplicados ya no fueran tan rebeldes como antes. No tardó mucho en llegar al lugar. Las personas seguían hablando de las formas de mejorar las relaciones entre sus dos pueblos, pero también había algunos comentarios sobre la actitud de Uchiha. Rápidamente hizo notar su presencia y preguntó a toda la sala si todos estaban bien, a lo cual todos respondieron afirmativamente, pero unos pocos miembros del consejo de Suna pidieron un castigo para Sasuke. Él les aseguró que sus acciones no serían ignoradas. Estuvo allí un rato hablando con algunos miembros sobre los detalles de su matrimonio y el tratado. Sorprendió a más de uno con sus conocimientos en los campos de la economía y la política, y se ganó la aprobación de los que dudaban de sus capacidades. Una vez que consideró que estuvo el tiempo suficiente, se disculpó y salió. La gente entendió que estaba ocupado y no dijeron nada a su partida. Nada más salir del lugar, soltó un suspiro. Realmente ser Hokage era algo duro. Sin un momento que perder, se dirigió a la prisión Anbu para ver a su compañero de equipo. Quería terminar cuanto antes para volver a su oficina y terminar el papeleo. Le gustaría conocer a Temari un poco más antes de presentarle a Hinata. Por suerte, su otra prometida estaba en una misión y tardaría un tiempo en volver. Tobe, te exijo que me sueltes, fue lo primero que le oyó decir una vez estuvo frente a su celda. Sasuke, has irrumpido en una sala llena de dignatarios de otro país exigiendo cosas que no conciernen. ¿Qué demonios pensabas que iba a suceder? ¿Que aceptarían tus demandas solo porque eres un Uchiha? Despierta. Tu apellido no vale nada en el mundo real, le regañó. No intentes darme lecciones, Tobe. Soy mejor que tú y mi clan es el más grande. No mereces todo ese poder, yo sí, deliró. Sasuke, suspiró exasperado, va siendo hora que te des cuenta de las cosas. Hasta entonces, estarás aquí encerrado pensando en tus acciones, dijo y se alejó. Tobe, ven aquí y libérame. Tobe, no me ignores, despotricó el pelinegro. No lo suelten hasta que yo lo diga. También, si Sakura causa problemas, tienen permiso para detenerla y encerrarla hasta nuevo aviso, les ordenó el rubio a un par de Anbu. Ay, Okage-sama, afirmaron ambos. Salió del lugar y se dirigió a su oficina. Esperaba que nada más le pasara. Parecía que se había agafado con ese pensamiento ya que justo entonces un Anbu apareció frente a él en un Shunshin.
Okage-sama, sus clones me han mandado a darle esto, dijo, le dio el pergamino y se fue. Confundido, desarrolló el pergamino y se puso a leer. ¿Qué podría tener el pergamino? Normalmente los clones se disipan cuando quieren transmitirle algo. Sus preguntas fueron rápidamente resueltas al poco de leer. Rápidamente salió corriendo hacia la puerta de la aldea. La misión de protección al país de las nieves que le había dado al equipo 8 era más peligrosa de lo que se informó originalmente y necesitaban ayuda. Su prometida de ojos de luna necesitaba su ayuda y él iría a rescatarla incluso si como Okage no tenía permitido salir del pueblo. Capítulo 11. Tardó 2 días en llegar al país de las nieves. Fue en momentos como ese que agradeció su resistencia casi infinita. Pudo correr todo el camino con solo paradas mínimas y con pocas horas de sueño. Agradecía que uno de sus clones tuvo la previsión de preparar sus cosas para el viaje y darle la mochila cerca de la puerta. Para salir de la aldea sin ser notado, usó un enge y se hizo pasar por uno de los Anbu que estaban en su oficina en ese momento. Hasta donde él sabía, no habían descubierto su partida todavía. Tenía en su departamento un par de pergaminos con una docena de clones sellados cada uno por si ocurría una situación como esa. Daba gracias a las lecciones de Yashi Shikaku sobre previsión y su anterior salida con Jiraiya. Eso no quería decir que no hubiera pedido refuerzos. Sería muy sospechoso que no mandara a alguien a ayudar al equipo 8. Así que había avisado a Kakashi. Esperaba convencerlo a él y al resto de que mantuvieran su presencia allí en secreto. Sería un poco humillante que lo regañaran ahora que era Okage. Usando las tácticas que le había enseñado el sapo Sannin para recopilar información sutilmente, logró saber la ruta que había seguido el grupo. Se habían dirigido al noreste. Si se daba prisa, podría alcanzarlos en unas pocas horas. Cuando ya estaba bastante cerca de donde estimó que estaría el equipo de la película, pudo notar algo por el rabillo del ojo. Una mirada más detallada le informó que era una persona inconsciente en la nieve. Se acercó con cuidado. Estaba en territorio hostil y podría ser una trampa. Rápidamente lo descartó al ver quién era. El rubio era un seguidor de las películas de la princesa Gale. Gale significa vendaval en japonés, y me gusta más que princesa ventisca. Reconocería a la actriz Yukie Fujikaze en cualquier lado. La revisó en busca de heridas. Lo único que encontró fue un tobillo torcido. Lo volvió a alinear correctamente con un rápido movimiento. Eso no evitó que el acto fuera doloroso y que despertase a la mujer. Koyuki despertó aturdida y con dolor en su tobillo. Recordaba haber huido del grupo y haberse caído por la ladera. Debió ser ahí cuando se hizo daño. Maldecía su suerte una vez más en su cabeza. Lamento si dolió, pero tenía que realinear correctamente tu tobillo. Se sobresaltó ante la voz. No se había dado cuenta de que tenía compañía. Rápidamente giró su cabeza para ver quién era. No sirvió de mucho. No lo reconoció en ningún tramo de la imaginación. Estaba segura de que reconocería a un chico tan único. Los rubios de ojos azules no son comunes. Mucho menos sus marcas de bigotes. ¿Quién eres?, le preguntó con autoridad, escondiendo su miedo. No temas. Soy un aliado. Me llamo Naruto Uzumaki. Soy un shinobi de Konoha, le informó con calma para no asustarla. Fue en ese momento que notó su banda ninja atada a la cabeza. No entendía cómo no se dio cuenta antes. Efectivamente, la placa tenía el símbolo de la hoja. No sabía si debía estar aliviada o preocupada. ¡Ey! Oyeron un grito a la distancia. Ambos se giraron y vieron una figura viniendo desde la distancia. Poco a poco la figura se fue haciendo más clara, hasta que los dos pudieron identificarlo fácilmente. Kiba, lo llamó el Jinchuriki. Oh, hombre. Naruto, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar con el papeleo o algo así?, preguntó el pelicastaño. ¿Y quedarme sentado mientras Hinata-chan está en peligro? ¿Por quién me tomas?, cuestionó en una mezcla de humor y seriedad. Sí, tienes razón. Esto es típico tuyo, comentó el ojinegro. Supongo que se conocen, hizo notar su presencia la ojiazul. Sí, somos antiguos compañeros de clase, dijo el rubio. ¿Has venido solo?, preguntó el chico con el perro. Sí, pero Kakashi-sensei está en camino, respondió calmadamente, ¿y el resto? Con el equipo de filmación. Me enviaron a encontrarla, contestó y apuntó a la mujer. Ya veo, asintió el Hokage, entonces debemos volver con ellos. No sabemos cuándo volverá el enemigo, y es mejor si estamos todos reunidos. El genin asintió de acuerdo.
Sube. Te llevaré, le dijo el Godaime a la actriz. Con algo de duda, se subió a su espalda. Ambos chicos entonces empezaron a correr sobre la nieve. El Uzumaki tuvo que reducir la velocidad para no dejar al Inuzuka atrás. Estaban bastante cerca de la ubicación del equipo cuando el hielo en su camino empezó a fundirse y mostrar los raíles de un tren. Incrementaron la velocidad por si acaso. No fue suficiente. Menos de un minuto después escucharon el silbato y pudieron ver las luces del tren a lo lejos. Naruto sabía que podía enviar chakra a sus piernas y tener la velocidad necesaria para alejarse, pero no sabía si Kiba también podía. Ajustó su agarre en la princesa para poder crear un Kage Bunshin. El clon agarró al chico y ambos canalizaron chakra a sus piernas para ir a la máxima velocidad posible. Pudieron salir del túnel y del camino del tren con casi un minuto de diferencia, lo cual les permitió unirse con el grupo antes de que la máquina se parara justo enfrente. Toto se mostró en la parte superior con sus shinobis a sus lados y encima suyo. El Ojiazul maldijo porque Kakashi no llegaría a tiempo para la confrontación. Para empeorar las cosas, Sandayu apareció con un ejército samurái, o gente que intenta imitar a los samuráis, más probablemente este último. El Jinchuriki gimió. Iba a ser duro luchar contra los shinobis y sus armaduras de chakra. Además tenían que proteger a los civiles. ¿Algo más? Su pregunta fue respondida cuando el lateral de la máquina se abrió y mostró lanzadores de kunais. Maldijo otra vez en su cabeza mientras creaba 5 clones y los 6 corrían para pararse frente a los rebeldes, ya que eran a ellos a los que apuntaban las armas. Llegaron justo a tiempo para levantar varios muros de tierra y proteger al ejército casi en su totalidad. Debido a que no controlaba totalmente el jutsu, no pudo hacerlo tan alto y los que estaban en la cima fueron heridos o asesinados. Se molestó consigo mismo por no haberlos protegido a todos, pero sabía que había hecho lo mejor que podía. Dejó caer la técnica, pero no disipó sus réplicas. No sabía si habría otro asalto y no iba a arriesgarse. Naruto-kun. El grito de una voz muy familiar le hizo dejar de mirar la máquina y centrar la vista en ella. Corría hacia él con una mezcla de preocupación y felicidad en su rostro. No pudo evitar notar que la ligera nieve que caía a su alrededor le dio un aire aún más majestuoso de lo normal. Hinata-chan llamó de vuelta con una sonrisa. Se alegraba de volver a verla. Más aún que ella estaba bien. Estaba claro que iba a decirle algo cuando un ruido extraño les hizo girar la cabeza. Una máquina voladora apareció detrás del tren. En ella estaban el tirano y sus subordinados. Una especie de garra de metal fue lanzada y capturó a Koyuki, la cual estaba con Sandayu y los rebeldes. La princesa soltó un grito aterrado mientras el hombre a su lado gritaba su nombre. El contenedor del Kyuubi y sus clones intentaron alcanzarla, pero parecía que fue inútil. La Ojiazul fue llevada a la cubierta de la aeronave donde fue restringida por uno de los shinobis enemigos. Hasta la próxima, shinobis de Konoha, proclamó Doto con aire triunfante para posteriormente soltar una risa malvada. Caray, ese hombre realmente se toma en serio su papel de villano. Incluso soltó la típica risa malvada, todos se giraron a mirar a Kiba con una mirada inexpresiva. ¿Qué? Es verdad, silencio fue todo lo que refirió. Aguafiestas, murmuró por lo bajo. Capítulo 12. Princesa Koyuki. Shinobi-san, debemos salvar a la princesa, dijo alarmado Sandayu. Lo haremos, pero debemos saber a dónde se la llevaron. Lástima que los insectos de Shino no funcionen en este clima, afirmó Kurenai. Lo sabremos en un rato, comentó Naruto, a lo cual se le quedaron mirando. ¿Qué quieres decir? Le preguntó la Jonin. Puede que ni mis clones ni yo llegásemos a atraparla cuando se la llevaron, pero eso no significa que no tenga clones con ella, le respondió. Explícate, por favor, le pidió. Cuando creé clones para ir a proteger a los rebeldes, también creé algunos que cambiaron su forma ocultos en las nubes de humo. Un par de ellos se hicieron pasar por insectos y se metieron en los bolsillos del abrigo de Koyuki, le informó. Por lo que solo tienes que esperar a que los clones se disipen y te manden sus recuerdos, completó la ojirroja sorprendida por su previsión. Sí, asintió con una sonrisa astuta. ¿Y qué hacemos hasta entonces? Cuestionó Kiba con algo de impaciencia nerviosa. Creo que deberíamos hablar. Tanto de lo que ha ocurrido hasta ahora como de lo que haremos a continuación, contestó el rubio. Dejando a algunos Kage Bunshin para vigilar y proteger a los dos grupos, el de filmación y los rebeldes, los shinobis de Konoha se alejaron un poco para hablar.
Sandayu quería estar presente, pero lo rechazaron amablemente. No es que me queje, pero, ¿qué hace aquí Okage-sama? Interrogó la kunoichi mayor a su superior. Uno de mis clones en la oficina recibió tu pedido de ayuda. Acababa de salir de la prisión Anbu cuando recibí la información. Aproveché que no tenía escolta y salí de Konoha. No podía quedarme tranquilo en la aldea mientras Hinata-chan estaba en peligro. No te preocupes. También he enviado a Kakashi-sensei como respaldo. Debería estar pronto aquí, explicó. La mencionada se sonrojó. Estaba feliz de que su enamorado se preocupara lo suficiente por ella como para romper las reglas e ir en su ayuda. Era muy romántico. Su maestra no pudo evitar pensar en algo similar. ¿Y qué hacías en la prisión Anbu? Preguntó el pelicastaño confundido. Incluso si era el Hokage, no veía por qué estar allí. Tenía curiosidad. El Godaime suspiró. Sasuke irrumpió en la sala donde estaban hablando los diplomáticos de Suna y varios miembros de nuestro consejo para exigir ser él el novio, contó con algo de molestia y exasperación. El ojinegro no pudo evitar soltar una risa y pensar que era típico de él. ¿Me equivoco al pensar que te meterás en problemas si esto se sabe? Preguntó Shino, ignorando las carcajadas de su compañero. No, no te equivocas. Por lo que os debo pedir que no lo cuenten. Mis clones en casa se han asegurado que nadie sospeche. Solo vosotros estáis al tanto de mi huida, les pidió. Los cuatro asintieron, aunque el Inuzuka no perdió la oportunidad de pedir misiones de mayor rango por su silencio. El Ojiazul aceptó, pero Kurenai tenía que estar de acuerdo. No iba a arriesgar su seguridad solo porque querían presumir. El equipo 8 estuvo de acuerdo. Un rato después, el Jinchuriki recibió los recuerdos de un clon hecho por otro clon, valga la redundancia. Al parecer Doto quería el cristal hexagonal. Según él, era la llave para activar un arma que creó el anterior Daimyo. Por suerte para el grupo, la Hyuga era la portadora actual de dicho objeto. A la Ojiperla le gustó y la actriz se lo dio en un arrebato. Ninguno lo entendió hasta después. Ese colgante se lo había dado su padre y en ese momento era un recordatorio que no quería. El tirano había encerrado a su sobrina en las mazmorras de palacio a espera de que los shinobis fueran a buscarla. Su plan era reunir a todas sus fuerzas y atacarlos cuando fueran a por ella. Luego conseguiría el cristal del cadáver de la Genin. El hombre no había tenido tres grandes cosas en cuenta. 1. Sus planes no eran secretos gracias a los Kage Bunshin transformados. 2. El Uzumaki por su cuenta ya era un ejército. 3. Dicho chico estaba asqueado y cabreado por sus acciones y no pararía hasta verlo caer. También estaba el hecho de que sus réplicas estaban sacando a la princesa de las mazmorras y del palacio en ese momento. Ese era un trabajo en proceso, pero confiaba poder poner a la auténtica heredera al trono a salvo. Informaron a los dos grupos de las novedades y se alistaron para partir. Para bien o para mal, los rebeldes los iban a acompañar. Querían participar en el golpe que, con suerte, despojaría a Doto del poder y restauraría la paz en el país. El director también se apuntó y obligó al equipo de cámara a ir también. En su opinión, nada era mejor para una escena de acción que una batalla real. Estaba seguro que con esas imágenes la película sería todo un éxito. Tardaron un par de horas en llegar al castillo. La protección del lugar parecía constituir únicamente de samuráis. No podían ver a los tres shinobis de la nieve por ningún lado. Se mandó la señal y el grupo rebelde junto a un centenar de clones del Jinchuriki atacaron a los guardias. Aprovechando la confusión, los ninjas de Konoha se infiltraron en el lugar. Les hubiera gustado contar con Kakashi, pero no había llegado y no tenían tiempo que perder. En el camino se encontraron con Koyuki y los duplicados de Naruto. A partir de ahí, la joven Kazahana fue la guía de la expedición. Hubieran preferido sacarla, pero se negó. Quería ayudar. Llegaron a la sala del trono, donde estaba Doto y sus hombres. Vaya. Sí que sois persistentes, shinobis de Konoha, dijo fingiendo diversión, pero había un claro tono de molestia. En un movimiento que sorprendió a todos, la princesa fue donde su tío. Esto es lo que quieres. Cógelo y déjanos en paz, habló la Ojiazul mientras le ofrecía lo que parecía el colgante con el cristal hexagonal. Mientras el tirano lo cogía y lo examinaba, la actriz sacó una daga e intentó apuñalar a su tío. Este la agarró del brazo y la sostuvo en el aire en el borde de la tarima. ¿Creíste que no notaría que era una falsificación? Preguntó el hombre y aplastó el cristal hexagonal. Es falso, Nadare, Fubuki, Mizore, desháganse de los shinobis de Konoha, les ordenó. Los tres mencionados sonrieron oscuramente.
El Kazahana soltó el brazo de su sobrina y dejó que cayera. No llegó a tocar el suelo gracias a que Naruto y sus clones la atraparon. El hombre desapareció de la tarima mientras sus subordinados atacaban a los ninjas de la hoja. No pasaron ni 2 minutos antes de que la aeronave abriera un agujero en la pared y soltara el gancho. Esta vez, a quien atrapó fue a Hinata en lugar de Koyuki. El rubio dejó de luchar y corrió hacia su prometida, llegando a tiempo para atraparla. No fue el único. La princesa se había soltado de los Kage Bunshin del Ojiazul y se había enganchado al mismo. Ambos quedaron colgando en el aire. El resto de shinobis de Konoha solo pudieron mirar durante unos segundos, impotentes, cómo se iban. Tenían sus propios problemas allí en la forma de los 3 ninjas de la nieve. El director de producción y el equipo de cámara, que estaban fuera para grabar la pelea, se dieron cuenta de lo que estaba pasando y el director ordenó seguirlos. Su instinto le decía que allí estaban aún mejores imágenes que en ese lugar. También era cierto que la pelea entre samuráis y rebeldes estaba casi acabada a favor de los segundos. Sandayu también notó que su princesa estaba en el aire colgando con otros 2. Llamó a algunos de sus compatriotas y juntos fueron corriendo siguiendo a la aeronave. No permitirían que le pasase algo malo a su legítima gobernante.